En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando la gran fiesta de nuestro santo patrono San Martín de Tours. Pero además, por primera vez, estamos celebrando también a San Nectario de Egina, un gran santo ortodoxo, y a San Martín de Porres, que como no hacemos la liturgia los miércoles, no hacemos las fiestas de ellos, pero siempre las hicimos, porque ambos están el 4, el 9 y el 11 de noviembre. No podemos hacer las tres liturgias, pero estamos celebrando los tres, por eso yo hice 3 colectas, una colecta dirigida a cada santo. Grandes santos, y gracias a Dios tenemos reliquias de los 3. Reliquias tenemos de los 3, que después los que quieran se pueden acercar para venerarlas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos celebrando, como ya dije, la gran fiesta de nuestro santo patrono. Acabamos de oír el Evangelio consagrado a su memoria. Es el momento en el que Jesús, momentos después de la última cena, le dice a los apóstoles: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y moraremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras. 3 veces la palabra amor. ¿Y con qué palabra podemos nombrar este acto amoroso del Señor? ¿Con qué palabra lo podemos nombrar, esto que Él dice? ¿Cuál es el acto que origina en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo este acto de intimidad inentendible para nosotros? Inentendible, que somos a veces apenas catecúmenos. La palabra más fuerte que me resonó en estos días fue una, que es la palabra obediencia. Obediencia. Una palabra resistida por la mayoría, sobre todo por el mal uso que se hizo en el occidente cristiano de esta palabra. La etimología de esta palabra, tanto en latín como en griego, es oír o escuchar. Sin embargo, con el tiempo su sentido se tergiversó, significando actualmente cumplir una orden, hacer algo contra mi voluntad o una imposición. Miren qué derrumbe que tuvo esta palabra. Esto es un cambio de origen, porque este sentido de la palabra obedecer viene del poder y no del amor, como nos indica Jesús en el Evangelio: el que me ama cumplirá mi palabra. Está relacionado esta palabra con el amor y no con el sometimiento. Jesús nos habla de un amor de convivencia, no cualquier amor. Un amor, ay, sí, yo lo amo a Cristo. Después, no, es un amor de convivencia. Cenaremos con Él. Iremos a su casa y cenaremos con Él. Es decir, conviviremos con Él. Y si prestamos atención a la vida de San Martín, comprobamos que a lo largo de su vida la obediencia estuvo presente en sucesos cruciales de su vida y que originaron en él enérgicas desobediencias. Primera desobediencia: rompió con el mandato familiar a los 10 años, hablando de psicología. Apenas tenía 10 años, Martín corrió a la iglesia, se refugió en ella y se hizo inscribir entre los catecúmenos. Como oímos en su biografía, los padres lo recuperaron rápidamente porque el niño ya había dejado claro que no iba a obedecer el mandato familiar, de continuar con la tradición familiar. ¿Y cuál era la costumbre de la época? Que todo hijo de oficial, porque el padre era oficial del ejército romano, debía dedicarse al oficio de soldado. El padre, siguiendo la costumbre, llevó a su hijo a la ceremonia de juramento, que lo hacía miembro estable del ejército romano. Es decir, a pesar de lo llevó encadenado, porque se resistía a ir. Pero claro, a los 10 años no podés
hacer una revolución familiar. Sin embargo, luego de varios años, siendo ya bautizado, Martín al día siguiente debía entrar en el combate contra los germanos, momento crucial. Se enfrenta a una decisión crucial en su vida. Como cristiano, Martín estaba obligado a no matar. Hasta el día de hoy, como cristianos, estamos obligados a no matar. Sin embargo, en el mundo se matan entre los cristianos. Desde hace 3.500 años tenemos los judíos cristianos prohibido matar. 3.500 años. Pero como dice Jesús en el sermón, no se puede servir a dos señores, y Martín lo tenía muy claro. Le anuncia al emperador que no va a combatir al día siguiente por su condición de cristiano. Y le dice, hasta ahora yo te he servido, ahora déjame a mí servir a mi Señor. Yo como soy cristiano no puedo matar. El general le dice, eso lo haces por cobardía, etc. Eso creo que se oyó en la historia de hoy. Y él dice, para que veas que no es por cobardía, sino por mi fe que me niego a servirte, mañana estaré sin armas, en la primera línea, protegido solamente por el signo de la cruz, sin escudo ni casco, entraré en los batallones enemigos sin temor. Mucho más valiente que todos los soldados juntos, que tendrán sus armas para... Y este acepta. Y sucede que al día siguiente los germanos se rinden sin presentar batalla. Esto merece el comentario de Sulpicio Severo. El Cristo tenía reservada otra victoria para su soldado, la sumisión del enemigo sin efusión de sangre y sin muerte de nadie. Fíjense en lo que hace, un acto de fe, de obediencia profundo en el cual se pone en riesgo mi propia vida, como salva la vida de los demás, también, como ocurrió en ese momento. Martín fue un discípulo dócil, pero cuando Hilario, aquí tienen una segunda desobediencia al mundo por obediencia a Dios. Fue un discípulo dócil y cuando Hilario lo quiso ordenar, se negó a las órdenes mayores y se dejó ordenar solamente por el primero de todas las ordenaciones, que es el de ser exorcista. Sin embargo, el ser exorcista es una flor de ordenación, ¿no? Pero en la línea de la ordenación clerical, el exorcista es el primero. Pero él fue un exorcista realmente. Y cerca de Poitiers se instaló en una cabaña solo comiendo hierbas y raíces, y ahí comenzó solo con la fundación en Occidente del primer monasterio. Primero lo hizo solo, haciéndose una cabañita y comiendo hierbas y raíces nada más, y posteriormente fue conocido y muchos se fueron acercando y se transformó en una comunidad monástica, o sea que él fundó al mismo tiempo la vida eremítica y la vida cenobítica, es decir, las dos formas de monacato que tiene el cristianismo ortodoxo. Solamente o se vive solo en una eremita o se vive en comunidad con otros monjes. Sin embargo, Dios tenía otros planes inesperados para Martín. Martín ya estaba contento, había logrado su lugar, su espacio, oraban. No era una vida fácil la de Martín, por supuesto. Tenía muchísima gente que lo seguía, cometía a diario milagros, resucitó 3 personas, bueno, curó, sanó, etc. Sin embargo, el pueblo, que se hizo muy conocido por el pueblo, cuando se muere el obispo del lugar, de Tours, el pueblo elige a Martín como sucesor. Eso creo que también lo vimos hoy. Pero Martín, si se negó a ser clérigo, solamente aceptó a ser solamente exorcista, imagínense ser obispo. Huyó desesperadamente
y cuenta la historia que se ocultó detrás de un lugar donde estaban los gansos, y los gansos empezaron a gritar y lo denunciaron. Lo descubrieron. Bueno. Ahora, ¿qué sucede? Él se negaba a ser obispo, se negaba profundamente. Y mientras tanto, en la catedral de Tours, los obispos que debían consagrar a un obispo no estaban de acuerdo con el pueblo. Ellos no querían a Martín como obispo, porque era medio desarrapado, sucio, no era un príncipe, como ustedes ven ahora los obispos, que son como príncipes, vestidos con colores y demás. Y el principal oponente se llamaba Defensor. Ese era el nombre de su primer oponente, su oponente más importante. Y así comenzó comenzó la liturgia, y había tanta gentío, tanta gente que gritaban y se oponían a que sea Defensor, querían que sea Martín y demás, y se armó tal lío que uno de los obispos agarra un texto para hacer la primera lectura, pero como no llegaba hasta el púlpito, no era el púlpito, hasta el lugar donde estaba la lectura, como no llegaba, agarra las escrituras y lee el primer versículo de el Salmo, y es el Salmo 8, que dice, de la boca, y lo dijo públicamente, como si fuera la primera lectura para que la gente se calle y empiece la liturgia, ¿no es cierto? Y el Salmo dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundas una fortaleza frente a tus enemigos para acallar al adversario y al defensor. Palabra de Dios, porque es tomada del Evangelio. Y el pueblo ve este signo y lo obliga a que lo ordenen a él, pero también él acata esa palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Nuevamente tenemos obediencia. ¿Cómo? Obediencia. La obediencia. Es la palabra de Dios la que manifestó su voluntad y que hizo silenciar la ceguera de los obispos, sin abandonar su monacato, porque fue obispo sin haber abandonado ni su monacato, ni su lugar, ni su monasterio. Martín desarrolla su vida episcopal en la evangelización y fundación de las primeras parroquias rurales, es decir, no solamente es monje, fundador de monjes, sino que funda las primeras parroquias cristianas, que no estaban, que todavía no habían, del pueblo bárbaro, que todavía no habían sido inauguradas, no habían sido, desplegando curaciones, exorcismos y milagros. Y así Martín se convierte también en el primer apóstol de las Galias. ¿Se dan cuenta que es el primer fundador del monasterio, el primer apóstol de las Galias, obispo? Por eso vimos al comienzo que para guardar la palabra de Dios primero hay que escucharla. Porque el que guarda la palabra de Dios es el segundo paso del camino, cuyo primer paso es escuchar la palabra de Dios, sino cómo la guardamos. ¿No es cierto? Oír, escuchar. Esto significa que estar presente y atento, y como dice Maxim Kovalevsky, hermano de Monseñor Jan y maestro de Clara, escuchar es por un momento admitir que existe otro y que durante cierto tiempo uno no existe para sí mismo, y ese otro es Dios. En el momento en que escucho a Dios, es solo Él quien debe existir para mí, sin mí. Ese es el largo trabajo espiritual de los cristianos y que se realiza completamente durante la liturgia. Es Él a quien hay que escuchar, no a nosotros mismos. Para escuchar no es para tratar de encontrar, como dice Maxim, algo muy interesante. Para escuchar no es tratar de encontrar respuesta para mis problemas actuales. Escuchar
dice Maxim, la enseñanza del Cristo no nos da soluciones prefabricadas ni recetas, sino que al ofrecernos guardar su palabra, nos da la posibilidad de encontrar posteriormente esas semillas guardadas en nuestro corazón, van a iluminar casos concretos, personales, que vamos a vivir a lo largo de toda nuestra vida. No venimos a buscar tanto respuestas como siembra, ser sembrados, y esas semillas van a aparecer en el momento necesario e imprescindible en el que tenemos que tomar decisiones. El triple mandamiento que recibimos de la palabra de Dios comienza como Shema Israel, Adonai Elohim Echad, es decir, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Inmediatamente sigue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es decir, que la escucha, la obediencia está íntimamente ligada al amor. Esta obediencia innata en nuestro santo patrono, que se manifestó cuando, siendo un catecúmeno, donó la mitad de su capa al mendigo, fue la matriz que continuó iluminando su vida, haciéndolo uno de los grandes santos de todas las épocas. Y esto nos deja una enseñanza muy importante, que puede haber verdaderos cristianos entre los catecúmenos, como Martín, que antes de ser cristiano entregó su capa. Y que muchos cristianos, con nuestras dudas y falta de confianza en la palabra de Dios, aún seguimos siendo tibios catecúmenos. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, honor y gloria en los siglos de los siglos.